Buenas noches, mi nombre es Cristian Martínez. A continuación les voy a mostrar el proceso de animación y exportación de los modelados tridimensionales realizados en el proyecto Viva Bogotá. Bueno, una vez en Maya y partiendo de uno de los modelos tridimensionales ya finalizado, en este caso el planetario distrital, lo que vamos a hacer es realizar la animación que se va a mostrar en la aplicación. Para realizar la animación de forma eficaz es importante emparentar todos los elementos. Esto lo vamos a hacer por medio del outliner. El outliner nos permite seleccionar los elementos que tenemos en la escena. Hacemos una selección de todos los elementos, dejando de últimas el elemento que va a ser el principal. Presionamos la tecla P para emparentar o nos dirigimos a Edit, Parent para hacer la emparentación. Una vez emparentados los elementos recurrimos al Channel Box, donde seleccionando el elemento que se va a animar vamos a asignar una escala de 0, pues es desde ahí donde parte la animación. Teniendo en cuenta la escala no es posible visualizar el objeto, pero puede ser seleccionado por medio del outliner. Nos ubicamos en la línea de tiempo de Maya y presionamos la tecla S en el primer fotograma para hacer un fotograma clave. Hacemos lo mismo en el fotograma 60, pues ahí es como empieza la animación. Nos ubicamos en el fotograma 30 y vamos a regresar el elemento a la escala normal, a la escala 1. Y en este mismo fotograma le agregamos una rotación en el eje Y de 360 grados. Una vez hecho eso, presionamos la tecla S para que guarde todos los cambios en ese fotograma. Ahora procedemos a previsar la animación partiendo del fotograma número 1. Una vez hecho esto, nos dirigimos a Edit, Case, Bake Simulation. El proceso de Bake Simulation lo que hace es generar los fotogramas internos de la animación anteriormente realizada, para posteriormente ser exportada a Unity. Para exportar, lo que hacemos es seleccionar el objeto, nos dirigimos a File y seleccionamos Export Selection. A continuación le asignamos un nombre, en este caso lo vamos a llamar planetario, con un formato de exportación .fbx. Este formato nos permite exportar los elementos de la escena con la animación ya incorporada y los materiales asignados previamente en Maya. Seleccionamos la ruta del proyecto de Viva Bogotá, Assets, después Modelados y hacemos clic en Exportar selección. Buenas tardes, mi nombre es Wilson Rivera y yo voy a explicar el proceso de importación del modelado a Unity, su integración a los escenarios y la programación del código para que sea funcional en la aplicación. Bueno, una vez en Unity, lo primero que vamos a hacer es a comprobar que el modelado se importó correctamente. Con el solo hecho de guardarlo en la carpeta del proyecto, al iniciar Unity, él lo integra automáticamente y lo buscamos en la carpeta de modelados donde encontramos el planetario. Al expandir los elementos que lo componen podemos ver todos los elementos que se emparentaron para realizar la animación y casi al final encontraremos la animación que se llama Take 001. Esta nos permitirá previsualizar si la animación se importó correctamente. Si no apareciera nada es porque falló alguna parte del proceso y tendría que volverse a realizar. Al comprobar que sí se completó con éxito, vamos a volver a seleccionar el elemento principal y en el inspector nos vamos a recurrir al central, que es Rig, y cambiamos su estado de animación de genérico a Legacy para contribuir a la compatibilidad de las animaciones en la aplicación. Luego de esto, como bien pudimos apreciar, la animación se reproduce del fotograma 1 al 60 continuamente, pero esto no nos funciona así. Tenemos que partir la animación en dos partes, que es cuando aparece y cuando
esconde para que el programa, al agregarlo al código, ejecute cada parte de la animación en determinado momento. Inicialmente la animación que tenemos tiene un nombre de Tech001, el cual vamos a cambiar por el planetario, que es el nombre del elemento, y lo nombramos up para distinguirlo de que es cuando nace. Esta animación va a arrancar del fotograma 1 y va a llegar al fotograma 30. Una vez hecho esto, le presionamos aplicar. Habiendo ya aplicado este, vamos a proceder acá en los clips a agregar un nuevo clip, el cual vamos a nombrar planetario down, para hacer referencia a cuando la animación termina, que es del fotograma 30 al 60, y le damos a aplicar. Bueno, una vez generadas ambas animaciones, procedemos a importar el elemento al panel Airship para ubicarlo en el escenario. Actualmente podemos ver el canvas. Para que la vista nos lleve hacia donde quedó el planetario, presionamos la tecla F y nos alejamos con los controles de movimiento que activamos mediante la tecla W. Podemos movilizar el elemento para ubicarlo en la posición en la que debería aparecer. Sería más o menos por acá. Como tenemos el planetario seleccionado acá en el panel Airship, podemos ver que al costado del inspector se le añadió automáticamente un componente de animación donde vemos las animaciones que lo componen, que son planetario up y planetario down, que creamos hace un momento. Teniendo en cuenta que la escala del elemento depende de la animación generada en Maya, no es recomendable modificarla directamente. Por esta razón, creamos un objeto vacío, al cual llamaremos planetario obj, y que contendrá el planetario principal. Una vez hecho esto, al planetario principal le asignamos los valores en su posición de 0, 0 y 0 en los tres ejes para centrarlo completamente en el planetario que creamos para contenerlo. Una vez emparentado, vamos a organizarlo junto con los otros elementos. Los tenemos acá en este objeto que contiene todos los modelados. Anteriormente ya hemos ubicado el que será el sensor, en este caso esta aura, y le hemos puesto un nombre. Cada aura tiene un nombre referido al modelo que activará. Por ejemplo, el Museo del Oro, en el Museo del Oro Sense, y en este caso ya tenemos el del planetario, el cual vamos a arrastrar para sobre el otro, no que lo emparente, sino que quede ubicado sobre él para mantener un orden. Y habiéndolo seleccionado, lo vamos a trasladar a donde debería presentarse al momento de que el personaje llegue a esa aura correspondiente. Aun cuando el elemento ha sido ubicado, no tiene funcionalidad, puesto que no se le ha hecho la programación correspondiente. Esto podemos comprobarlo ejecutando la aplicación y vamos a silenciar esto un momento para poder comprobar que al acercarnos a su aura correspondiente no sucede nada, mientras que al
acercarnos a otro de los que ya están programados, como el Colpatria, se ejecuta su animación y aparece la información correspondiente. Para agregar la funcionalidad a este elemento, tenemos que seleccionar el sensor y agregarle el script correspondiente para que active dichas animaciones del modelado que importamos. En el proyecto, la carpeta de assets, tenemos una carpeta de scripts donde podemos encontrar el sensor controller, el cual importaremos al planetario Sense. Sensor controller es un script que creamos con anterioridad y dado la funcionalidad a todos los elementos. Aún así, no se ha generado como tal la programación para el último elemento que acabamos de importar, por lo cual tendremos que entrar a programarlo por medio de el editor MonoDevelop que nos ofrece Unity. Bueno, una vez estamos en el código, podemos ver que ya se han preparado varios elementos. Ya podemos ver que está programado el sensor para el Museo Nacional, para el de Montserrat, el Museo del Oro y el Colpatria. Aún así nos falta programar el de este correspondiente, que es el del planetario, que es lo que vamos a hacer a continuación. Para la funcionalidad de este código se requirió de creación de variables, por lo menos dos de tipo string, que van a tener ciertas funciones específicas. Inicialmente se declaran acá, todo esto son variables, y al momento de iniciarse o llamarse la ejecución del código se les asigna una labor. Por lo menos el sensor name lo que va a decir es que el objeto que tenga el código, en este caso sería el planetario, va a llamar su nombre de objeto. ¿Por qué? Porque cuando se genera una colisión, que es lo que sucede en esta parte, se pregunta con quién colisiona. El sensor colisiona, y si colisiona con el objeto que tiene el nombre player, entonces después valida cómo es su nombre. Entonces miramos acá que sensor name es el nombre, que es lo que declaramos acá, y le dice es el nombre de este objeto. En este caso habría que hacer una programación para si el sensor name es igual a planetario. En cuanto a title text, y estas variables de tipo texto refieren a la información que se muestra en los paneles. Entonces, la variable de tipo texto se nombró title text e info text, y acá le decimos que busque los objetos con estos nombres, title text, y obtenga el componente texto. Para entender esto mejor tenemos que ir a Unity y buscar el canvas y los elementos que lo componen. Entonces vamos a ver que este se llama title text y contiene un elemento tipo texto, al igual que el info text. Entonces tiene su nombre y tiene el componente texto. Entonces acá lo que le dice es busque el objeto que se llama title text y busque el componente que se llama texto, igual acá con el info text y el componente que se llama texto. Esto nos va a permitir modificar la información al momento de hacer la interacción con los elementos. Por otro lado tenemos las variables animation, denominada anim, y animator, denominada anima, de las cuales inicialmente solo se le da una función a animate, que se encarga de buscar el panel y poner su velocidad de animación en 0. Esto es para evitar que el panel entre automáticamente, sino que se active cuando exista una colisión, que es en esta parte.
Entonces, al existir una colisión, él va a cambiar su velocidad a 1 y va a poner en ejecución la animación de panel enter. Ahora solo nos queda entender la funcionalidad de la variable animation, anim, que no se inicializa de una vez, puesto que toma una función diferente de acuerdo al objeto con el que se interactúa. En este caso, anim toma el nombre, busca el objeto musnal, que es el nombre que se le puso al elemento exportado desde Maya, y busca su componente animation y ejecuta la animación de musnal up, que es con la terminación up, tal como lo hicimos con el planetario. Entonces, en el caso de Monserrate, este anim cambia su valor por Monserrate y ejecuta Monserrate up. En el Museo Oro funciona de la misma forma, y en todos se toma la variable objeto activo su nombre, porque gracias a ella se puede determinar qué objeto queda activo para al momento de terminar la colisión se desactive. Entonces tenemos una función denominada onCollisionExit que se encarga de determinar cuando el sensor deja de estar en contacto con el jugador, y lo primero que va a hacer es tomar la animate que encargada de la animación de los paneles, y ejecutar la animación de panel exit para que éste se esconda. Aún así, después va a determinar qué objeto está activo con la variable string que determinamos al principio, que sería esta, objeto activo, y dependiendo del objeto que esté activo va a ejecutar la animación de salida, que es de acuerdo al nombre de cada elemento y terminado en down, como lo hicimos con el planetario. Para entender mejor este proceso, vamos a realizar la programación del elemento correspondiente al planetario que acabamos de importar. Como ya todas las funciones están realizadas, entonces lo que vamos a hacer es a reemplazar para ejecutar las funciones del planetario. Entonces, cuando exista una colisión, y si el objeto que colisiona es el player, lo que va a hacer va a preguntarse cómo se llama, que es lo que miramos acá. Es el nombre de este objeto, va a ser sensor name, y como es el planetario, entonces acá debería ser planetario sense, que fue como le pusimos a Laura en el IRC de Unity, y el objeto, la variable objeto activo, se va a llamar ahora planetario. Copiamos este texto, puesto que lo vamos a usar muy seguido mientras hacemos la programación del elemento, y la variable anim ahora ya no va a buscar al Museo Nacional, sino que va a buscar al que se llame planetario, y va a buscar su componente animación y va a ejecutar la animación de planetario app. Borramos esto, y en cuanto a title text e info text, será la información que mostrará el panel como ya lo vimos anteriormente. Por ahora lo vamos a dejar así para visualizar si se ejecuta la animación de entrada de forma correcta, y no debería esconderse, puesto que no hemos programado la parte de salida de la animación. Reemplazamos todos los elementos que tengan que ver con otro por los del planetario, guardamos, y volviendo a Unity vamos a ejecutar para comprobar que funciona. Al acercarnos vemos que ya aparece el elemento como tal, pero mantiene la información que no reemplazamos, que es la del Museo Nacional de Colombia. Al alejarnos
se esconde el panel, puesto que la animación del panel se ejecuta de forma correcta, mientras que el planetario sigue mostrándose porque no programamos la parte de que al terminar la colisión ejecutara su animación de salida. Bueno, ahora solo nos resta completar la funcionalidad del planetario cambiando su título y la información que se debería mostrar. Por último, tendremos que ir al apartado donde se activa la animación de salida y, como hicimos anteriormente, tomamos uno que ya esté desarrollado y reemplazamos los valores. Sabemos que si el objeto activo se llama planetario, entonces va a activar la animación de planetario down. Guardamos esto y posteriormente vamos a Unity de nuevo para comprobar que todo quedó bien. Agrandamos esto, silenciamos para escuchar mejor y comprobamos que la entrada de la animación está muy bien. Veamos cómo cambió el título y la información a la del Museo Nacional, y al alejarnos ya debería ejecutar la animación de salida. Y ha quedado completa la importación del elemento y su integración al escenario.